Buenas noches, tutora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la actividad número 7 que tiene que ver con fundamentos químicos y pues es la actividad del modelo didáctico. El grupo al cual pertenezco es el grupo número 8 que está conformado por María Fernanda Carvajal, Nora Llanes y quien les habla Eliana Duarte. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la clasificación de funciones químicas inorgánicas. Primero que todo, pues vamos a dar el concepto. Las funciones químicas inorgánicas es un conjunto de sustancias compuestas que tienen algunos átomos similares y que le generan propiedades químicas semejantes. Estas están clasificadas de la siguiente manera: por óxidos, hidróxidos o bases, ácidos y sales. Los óxidos a su vez están subclasificados por óxidos básicos y óxidos ácidos. Los ácidos por oxácidos y por hidroácidos. Y las sales por oxisales y aloideas. Bueno, para poder explicar la composición, hay unas convenciones en la parte de abajo, donde hidrógeno está representado por la H, el oxígeno por la O, los metales por la M y los no metales por la X. Entonces, los óxidos básicos están constituidos por el conjunto de un metal y un oxígeno. Los óxidos ácidos están constituidos por un no metal y un oxígeno. Los hidróxidos o bases están constituidos por un metal, oxígeno y hidrógeno. Los oxácidos por un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Los hidráxidos por un hidrógeno y un no metal. Los oxisales por un metal, un no metal y oxígeno. Y los aloideas por un metal y un no metal. Entonces, ¿cuál es la dinámica o cuál va a ser el método didáctico que nosotros vamos a implementar? Habiendo ya explicado lo anterior, entonces, primero que todo, los niños o las personas que vayan a resolver o vayan a participar de este método didáctico deben tener a la mano una tabla periódica para saber cuáles elementos son los no metales y los metales. Como sabemos, en la tabla periódica pues se dividen en no metales y metales. Entonces, el primer ejemplo, bueno, primero que todo vamos a mostrar las fichas, donde están algunos elementos químicos, y pues aquí ya tenemos algunos resueltos. Vamos a poner como ejemplo, bueno, el primero, que está constituido por un potasio y por oxígeno. Entonces, el potasio, si lo miramos en la tabla periódica, pertenece a los metales. Entonces, en este caso, este compuesto químico pertenecería a los óxidos básicos. En este caso está el nitrógeno, que si lo miramos en la tabla periódica pertenece a los no metales, y con el oxígeno, entonces este compuesto químico pertenece a los óxidos ácidos. En este caso vemos que está pues el hidrógeno, el carbono, que si miramos en la tabla periódica es un no metal, y el oxígeno, entonces en este caso pertenece entonces a los oxácidos. Y de esta manera pues podemos enseñar y ellos pueden aprender de una manera más didáctica. Finalmente, para hablar un poco sobre la nomenclatura, tenemos acá unos ejemplos de algunos óxidos básicos. Entonces, nos vamos a guiar por el oxígeno. Si vemos o si nos damos cuenta, el oxígeno en la primera pues no tiene ningún numerito, en el segundo tiene el número 2. Entonces, en este caso, cuando el oxígeno tiene el número 2, entonces la nomenclatura sistemática nos va a decir que siempre es un dióxido, con la palabra dióxido. Cuando tiene el número 3 en la nomenclatura sistemática nos va a decir trióxido. Cuando tenga el número 5 va a ser un pentaóxido, y cuando tenga un número 7 va a ser un heptaóxido. Como lo vemos, es muy sencillo de entender.